Hola a todos, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Ignacio y les damos la cordial bienvenida a este nuevo webinar de los días jueves llamado Jueves de Café, que estamos realizando en conjunto a expertos en la inclusión. En este caso, el día de hoy nos acompaña Pamela Chandía. Espera un poquitito, voy a bajarle un poco la música. ¿Ya? Nos acompaña Pamela Chandía y vamos a hablar sobre la inclusión y diversidad en el contexto escolar. Y el próximo jueves 27 vamos a conversar sobre la diversificación de la enseñanza en tiempos de pandemia. Mi nombre es Ignacio Cárcamo y seré el anfitrión de este programa. Eh, el día de hoy, eh, perdón, ahí está. El día de hoy nos acompaña Pamela Chandía, ¿ya? Y como les decía, bueno, perdón, ahí estamos mostrando la imagen. Próximo jueves tenemos otro programa, otro webinar que va a ser sobre la diversificación de la enseñanza en tiempos de pandemia, perdón. ¿Ya? A nombre de Kitsania les damos la más cordial bienvenida, ¿ya? Contarles que para nosotros, como Kitsania, es muy importante abordar estos temas, ya que es muy importante que también que todos sepamos la misma información para enfrentar distintas situaciones que pueden ocurrir, ¿ya? Y es por eso que como empresa hemos tomado la decisión de tomar estos webinars, ¿ya? Comentarles también que terminada la presentación compartiremos unos minutos para que puedan realizar sus preguntas. Esto lo podrán hacer realizando la acción de levantar la mano. Abajo en su sesión de Zoom ustedes tienen distintas opciones. Una dice reacciones. Ahí ustedes pueden realizar la acción de levantar la mano. ¿Ya? Esto para que nosotros les podamos dar la palabra y nos puedan hacer sus preguntas. Si por ese motivo no llegasen a alcanzar a ser respondidas, no se preocupen porque tenemos un equipo en línea que va a estar anotando sus preguntas para, posterior a la presentación, abordar sus respuestas. ¿Ya? Para continuar con nuestro webinar, quiero presentar el tema que vamos a tocar el día de hoy, que es inclusión y diversidad en el contexto escolar. Y quien será la encargada de presidir esta maravillosa sesión será Pamela Chandía, quien es coordinadora nacional del área psicosocial y Dirección Médica Nacional en la Mutual de Seguridad. Dejo con ustedes a Pamela Chandía. Pamela, ¿cómo estás? Hola Ignacio, bien, gracias por tu presentación. Em, Gracias a todos por estar presentes. Primero, bueno, agradecer el espacio, creo que es muy relevante generar estos espacios como de conversación y de reflexión respecto a temas tan gravitantes como son la diversidad y la inclusión. Si bien es en el marco del contexto escolar, la verdad que esto es algo que trasciende la comunidad educativa, esto va más allá y tiene que ver con todos los espacios colectivos en que un ser humano, nosotros como sociedad nos vamos vinculando. Desde mi rol de trabajadora social en Mutual de Seguridad, les voy a contar la experiencia que hemos tenido específicamente en personas con discapacidad y qué es lo que hemos ido haciendo en el camino, en el tiempo, para generar espacios de inclusión plena para ellos, tanto desde lo social como lo laboral. Y por eso también hoy día me acompaña Paulina Concha. Ella es seleccionada nacional de bochas paralímpicas y además es consejera del Consejo Regional de la Sociedad Civil de la Actividad Física y del Deporte de la región metropolitana. Ella nos va a compartir su experiencia personal, su testimonio respecto a cómo desde su historia de vida se vinculó al mundo de la educación y cómo desde su manera de enfrentarlo, desde ella, desde su familia, eh, ella hoy día, a propósito de su historia, es referente, ¿cierto? Mujer destacada, deportista, lidera una agrupación deportiva para personas con discapacidad, así que creo que es muy importante contar con su testimonio y por eso nos acompaña hoy. Voy a compartir la presentación para que la podamos ver. Perfecto. Quiero partir un poco haciendo la
pregunta vinculada de qué hablamos cuando hablamos de inclusión. Quiero que ustedes un poco piensen respecto a qué es esta palabra, qué es este concepto, por qué está siendo tan utilizado últimamente, en qué se distingue, ¿cierto?, respecto a lo que pasaba antes, cuando hablábamos de integración. ¿Por qué? ¿Por qué hablar de inclusión? ¿Cierto? Y es muy probable que cada uno de ustedes tenga distintas concepciones que se relacionen con esta definición, pero que probablemente llegan a lo mismo. Esta es una gráfica que presenta desde lo visual, ¿cierto?, la distinción entre lo que es diversidad y lo que es inclusión. ¿Qué significa diversidad? Diversidad son todas las diferencias que tenemos como seres humanos, son las diferentes distinciones que nos hemos ido dando en el tiempo y que nos relacionan con distintas características que tenemos. Mientras que la inclusión tiene una relación directa con que estas distinciones que nosotros mismos como seres humanos definimos que las tenemos, se sientan que son respetadas y que están ejerciendo sus derechos en plena igualdad con el resto. Por lo tanto, la inclusión tiene que ver con cómo yo me siento en el sistema. Si me siento parte de, respetado, valorado y validado, sí puedo decir que tengo una inclusión plena. Si no es así, estamos hablando entonces de otro concepto. Dicho eso, entonces, la diversidad representa todas las diferencias entre las personas, ya sea en relación con el género, con la cultura, con la edad, con la educación, con la religión o con otras dimensiones, tales como, por ejemplo, también la diversidad de pensamiento. Esto es importante porque la diversidad es infinita. Acá nos encontramos con tantas características distintas que como seres humanos nos hemos ido identificando, que podemos encontrar diversidad en relación a las distinciones por sexo, por edad, por distintas lenguas, por culturas, por condiciones de salud específicas, ¿cierto? Ahí tenemos muchas distinciones. Personas que viven en zonas rurales, personas que viven en zonas urbanas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como es tan diverso y es tan infinito el concepto, es importante que no perdamos de vista que existen grupos que están expuestos a quedar excluidos a propósito de su característica específica de diversidad. Y esos pilares de la diversidad son las personas migrantes, ese colectivo tiene un potencial riesgo de estar en constante riesgo de exclusión, ¿cierto? El pilar de las generaciones, aquí hablamos de los riesgos de exclusión vinculados más bien a personas que son mayores de edad o a los jóvenes, cuando a propósito de la brecha educativa pueden quedar excluidos del mundo laboral. Los refugiados, cultura, religión, personas con discapacidad, la diversidad sexual, mujeres, pueblos originarios y personas que son privadas de libertad. ¿Cómo se ha manejado la diversidad? Aquí también esta gráfica hace la distinción entre los conceptos de inclusión y los conceptos de integración. Primero partir por lo que es la exclusión, que es lo contrario a inclusión. Cuando hablamos de exclusión, hablamos de personas que no se sienten partícipes del sistema, que están fuera del sistema, por lo tanto son privados del ejercicio de sus derechos, están expuestos a desventajas sociales, están expuestos a no acceder a educación formal, a no acceder a salud, a no acceder a vivienda. Cuando hablamos de integración, hablamos de personas que si bien son parte del sistema, igual sienten que no son validados y sienten que no son parte de él. En cambio, la inclusión va de la mano con que las personas que son de estos grupos, ¿cierto?, a los que mencioné recién y que tienen riesgo de estar excluidos, esas personas sienten que están siendo tratados en igualdad de condiciones, que tienen oportunidades de participación social, que tienen oportunidades de participación laboral, que tienen acceso a saciar sus múltiples necesidades y que desde ahí, desde el enfoque de derecho, ellos pueden decir que están ejerciendo plenamente sus derechos. ¿Cómo las personas tendemos
a clasificar a las personas. Esta es una respuesta natural, cultural, donde generalmente pasa que empezamos a hacer todas estas clasificaciones, ¿cierto? Y como la diversidad es infinita, también hay que tener ojo respecto a lo que definimos y categorizamos entre nosotros como seres humanos. Esta gráfica también representa una de las maneras de generar esa categorización, desde la dimensión interna, dimensión externa y desde los espacios más organizacionales. En lo interno encontramos muy puntualmente temas relacionados con la diferencia en relación a la edad, ¿cierto? Al género, a la discapacidad, a la orientación sexual, al origen étnico, racial. Cuando nos vamos ya a una dimensión externa, estamos hablando de las clasificaciones, por ejemplo, vinculadas al nivel socioeconómico, a los hábitos de ocio, hábitos personales, qué religión o religiones existen, ¿cierto? La educación formal, quién termina la educación obligatoria, quién no la termina, quién tiene estudios superiores, quién no, el origen étnico, racial, experiencia laboral, el aspecto físico, el estatus parental, el sistema familiar, por quién está compuesto, si son familias monoparentales, reconstituidas, homoparentales, el estado civil, etc. Y ya a nivel organizacional encontramos también clasificaciones, personas que están en un estatus directivo, personas que trabajan en un centro de trabajo, quienes tienen más tiempo, antigüedad que los nuevos. Generalmente uno ahí se va dando cuenta que la tendencia natural del ser humano es a clasificar. Y en ese sentido, como las palabras van creando realidades y el lenguaje va creando realidad, es importante detenerse a qué es lo que nosotros vamos diciendo naturalmente o que lo naturalizamos sin generar cuestionamiento respecto a lo que se va instalando culturalmente. Por ejemplo, decir que las mujeres no pueden realizar los trabajos de hombres, eso lo hemos escuchado probablemente más en la infancia que ahora, ¿cierto? Pero sí estaba ahí, dentro de del colectivo o de las palabras quizás de nuestros padres o nuestros abuelitos o las personas adultas con las que compartíamos cuando éramos más chicos. Por ejemplo, hablar de y se decía, ¿cierto?, que la homosexualidad era una enfermedad. Eso hasta el año 1990 era considerado así. En ese año recién la Organización Mundial de la Salud determina sacar a la homosexualidad como una enfermedad, que no es tanto el tiempo que ha pasado desde ese año hasta ahora, estamos hablando de 3 décadas solamente. Decir, por ejemplo, que las personas mayores son resistentes al cambio, eso también tiene sesgo. Solo comentarles una experiencia que conocí la semana pasada a través de un webinar con la Asociación Internacional de Seguridad Social, en la que un país de África, Madagascar, presentó una iniciativa innovadora de inclusión digital para personas mayores. Y Madagascar, siendo un país pobre, donde el 70% de la población está bajo la línea de la pobreza, logró a través de la institución gubernamental que debe proporcionar pensiones para las personas mayores, logró la inclusión digital de las personas mayores a propósito de cápsulas formativas, cápsulas informativas y sobre todo del acompañamiento en el aprendizaje. Entonces, en el fondo, no es que las personas mayores sean resistentes a los cambios, es que si tú no les entregas los dispositivos o la manera de que ellos puedan hacer adhesión y puedan aprender, evidentemente el aprendizaje no va a estar. Decir, por ejemplo, también que las personas con discapacidad pasan enfermas, eso tampoco es así, porque la condición de discapacidad, si se maneja, se mantiene en el tiempo, si se trata bien, si accede a la salud, la persona va a estar bien y va a estar bien y con capacidades para tener sobre todo una participación social activa. Decir, por ejemplo, que los millennials son poco responsables también tiene un tremendo sesgo. Como que a las nuevas generaciones les estamos diciendo automáticamente que ellos son irresponsables y eso tampoco es así. No existen estudios que digan que eso es así. Tienen una mirada distinta de la vida, tienen visiones de futuro distintas. Lo que yo he visto es que tienen harta conciencia ecológica, tienen conciencia social, que probablemente hace que también nos encontremos con una generación diferente nomás, pero no que sean poco responsables, que ahí es distinto decirlo desde esa manera.
Dicho lo anterior, también es importante y quise poner el tema de los sesgos inconscientes porque en la medida que también uno va dándose cuenta de que estos prejuicios ocultos están presentes en la cotidianidad de la vida de todos, esos sesgos inconscientes van influyendo en la toma de decisiones que nosotros tenemos. En ese sentido, cuando estos prejuicios no los conocemos, no nos hemos dado cuenta o no los hemos identificado, es riesgoso, sobre todo en el rol que ustedes tienen, en el rol social de los profesores, que yo creo que tienen un rol gravitante en la sociedad. Es peligroso no tener claro cuáles son esos prejuicios ocultos, porque en la medida que yo me relaciono con niños, estoy formando niños, ¿cierto? Soy parte de una comunidad educativa, voy generando influencia en las decisiones que tomo. Y por ejemplo, si inconscientemente yo no comulgo con el feminismo, por dar un ejemplo, probablemente desde el inconsciente yo no voy a promover espacio de participación para las mujeres. Esa va a ser mi influencia. Por lo tanto, el impacto va a ser en ese colectivo. Entonces, en ese sentido, la invitación es a tener quizás detención respecto a cómo yo, a propósito de ciertas acciones o de ciertas respuestas que doy o que hago o que defino, pueden estar influenciados por estos prejuicios ocultos. ¿Cuáles son las brechas comunes de la diversidad y de estos grupos en riesgo constante? Primero está la invisibilidad. ¿Qué agresión social más grande, cierto? Es que ciertos colectivos ni siquiera sean vistos, ni siquiera sean visibles a la retina de la ciudadanía. Por eso también aparece mucho la lucha colectiva, como que desde ahí la exigencia de los derechos y de que sea una manera de que visiblemente existan, porque si no, la respuesta es como que no hay protección, o no hay respuesta a los derechos que ellos necesitan. La estigmatización, ¿cierto? Las etiquetas, esa constante quizás manera de decir, no, es que las personas homosexuales tienden a ser de tal o cual forma. Los dejaste ahí, los encasillaste. Socialmente ya hay un estigma. Entonces hay que tener un poco con eso, como con respuestas también que van desde el inconsciente hacia ir clasificando desde esa discriminación negativa a estos colectivos. Bueno, la discriminación, la pobreza y la desventaja social que aparece a propósito de esto. O sea, es sinónimo de exclusión ser automáticamente pobre. O sea, cuando tú no accedes y estos colectivos quedan fuera del sistema, lo estás dejando una desventaja acumulativa en el tiempo, que desde el punto de vista como de la respuesta a la política pública es súper difícil revertir. O sea, difícil es años, son décadas. Por eso ahí es importante y lo hace, ¿cierto? El Estado a través de su política se van generando las focalizaciones. Tú focalizas en grupos vulnerables a propósito de que ese colectivo necesita de esa ayuda en particular o de ese apoyo en particular, porque si no lo haces así, no van a salir de esa desventaja social que ya presentan. Y por último, bueno, la exclusión, o sea, no ser partes del sistema es la principal brecha que puede llegar a tener un colectivo que se encuentre en riesgo. ¿Qué es inclusión entonces? La inclusión es un sentido de pertenencia, es sentirte respetado, es sentirte valorado por lo que eres, es sentir energía de apoyo, compromiso de los demás, para que puedas hacer tu mejor esfuerzo, por ejemplo, en el trabajo. Este es un ejemplo de inclusión en el trabajo. Esta es una foto real de una persona que tiene una profesión y que está ejerciendo su profesión en igualdad de condiciones, es respetado en sus competencias y es valorado por lo que él es desde el punto de vista de los talentos y no porque tiene discapacidad, que eso es una mirada súper asistencialista, paternalista que venimos arrastrando, ¿cierto?, desde hace un rato como sociedad. Solo como para hacer un contexto de cuál es el enfoque social de la discapacidad y por qué hablamos del enfoque social de la discapacidad. Primero decir que tiene dos premisas este enfoque que son muy relevantes. La primera es que las causas que originan la discapacidad son sociales.
O sea, el problema no está puesto en la discapacidad, sino que está puesto en la respuesta del Estado, en la respuesta de la sociedad. O sea, yo tengo a propósito de mi discapacidad problemas para no ser socialmente activo, no porque tenga discapacidad, sino por las barreras que aparecen desde el punto de vista de la actitud, las barreras actitudinales y de las barreras físicas. O sea, el problema no es la silla de ruedas, el problema es que la ciudad no es una ciudad accesible. El problema no es que la persona con discapacidad no esté inserta en el sistema educativo. El problema es que tal vez hubo ahí un sesgo inconsciente de dejar fuera a un niño que tenía una condición de discapacidad y que a propósito de que la persona cree que no va a poder, lo dejó fuera, etc. Y la otra premisa que tiene este enfoque es que la inclusión y la aceptación de la diferencia en la discapacidad va a hacer que la persona o las personas con discapacidad puedan ejercer en un 100% sus derechos. O sea, aceptemos la diferencia, aceptemos la diversidad y a propósito de eso integrémoslo en los espacios sociales que existen. ¿Qué es lo que se hace a propósito de eso? La promoción de una cultura inclusiva. O sea, si hay barreras actitudinales, hagamos esfuerzos para que en los distintos sistemas sociales, en las empresas, por ejemplo, en los colegios, se generen espacios de diálogo para trabajar el tema y para poner sobre la mesa que las personas que tienen esa condición en particular tienen los mismos derechos que todos. Y derribemos mitos asociados a que, por ejemplo, una persona con discapacidad no tiene capacidad de rendimiento o que no va a ser capaz de rendir en su trabajo, etc. Por lo tanto, aquí la respuesta también del Estado tiene que ir a la brecha educativa, o sea, poner en igualdad de condiciones y sobre todo en la formación a las personas con discapacidad y que puedan ejercer y que puedan estar en los sistemas escolares. Capacitarlo, fortalecer sus competencias laborales y con eso generar oportunidades de inclusión laboral. Esto es solo para tener un marco normativo respecto a las personas con discapacidad y cómo ha ido transitando en el tiempo la instalación de este concepto de inclusión. Está la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue aprobada por la Organización Nacional de las Naciones Unidas en el año 2006. Chile se adhesió a esa convención en el año 2008, ¿cierto? Y en él se destacan varios principios. Los principales tienen que ver también con la capacidad de autovalencia, desarrollar espacios de autosuficiencia, y se pone mucho foco también en la participación social, en el diálogo social, que puedan acceder a todos los dispositivos para, estando bien ellos, puedan ejercer plenamente su derecho a participar socialmente. La ley 20.422, que es la ley, que es la normativa que genera igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, en la que también pone sobre la mesa dispositivos de apoyo para que las personas puedan acceder de mejor manera a la salud, puedan acceder a ayudas técnicas, a distintos servicios que permitan que su condición esté mejor y con eso generar espacios de participación y de asociatividad. Está el Decreto Supremo 50, que genera mejoras respecto a accesibilidad universal, que los espacios públicos tengan espacios de acceso para personas que tienen o que usan ciertas ayudas técnicas y que esa no sea una limitante para que la persona pueda acceder a esos lugares. Está la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que promueve la inclusión laboral de personas con discapacidad. La Ley 21.015, que fue promulgada en Chile en el año 2018 y que desde hace 3 años está en vigencia y que pone a las empresas una exigencia, que es que el 1% de su planta sean personas con discapacidad para aquellas empresas que tienen más de 100 trabajadores. Entonces, a propósito de esa ley, nosotros como Mutual de Seguridad hemos generado todos unos espacios de diálogo, de asesoría, de sensibilización a las empresas para que esa contratación se dé en un contexto seguro y protegido, así como debe ser seguro y protegido para todos los trabajadores.
pero cuando hablamos de ciertas condiciones de discapacidad también hay que poner ojo en que sobre todo la barrera actitudinal sea la primera barrera que se derriba. Y está la ley 21.215, promulgada el año pasado en Chile, que lo que hace es mejorar la ley 21.015 y dice relación con que estas empresas, ¿cierto?, que tienen por ley que cumplir esa ley de cuota, deben contar además con un experto en inclusión. Una persona que ojalá sea del área de recursos humanos, ¿cierto? Y que a propósito de su formación dé garantía de que esos procesos de inclusión van a ser ajustados a derechos, sin discriminación y con un enfoque centrado en las competencias de las personas. Esto solo para hacer mención un poco de cómo desde el concepto de buenas prácticas se ha ido generando mejoras a nivel organizacional. Y se han ido haciendo mejoras también con una adhesión de parte de las empresas desde una mirada de enfoque de derecho. Lo que se ha hecho desde el rol de mutual de seguridad con las empresas es hacer promoción de una cultura inclusiva, que no es solo una charla de sensibilización, no es solo entregar un material, sino que es un proceso de formación continua donde las empresas han tenido que conocer de qué se trata esto, han tenido que tener también insight respecto a cuál es mi posición sobre lo que yo percibo de la discapacidad propiamente tal, y también las empresas han tenido que ir definiéndose. O sea, ¿qué quiero yo? ¿Cumplir solo la normativa? Porque es una exigencia y si no cumplo tengo que pagar una multa, o quiero ir más allá. ¿Cuál es mi propósito como empresa? ¿Quiero ser una empresa inclusiva? Que esas son las preguntas que se hacen y que muchas de ellas hoy día están incluso desarrollando políticas. Y están desarrollando políticas más allá de la inclusión solamente de las personas con discapacidad, que eso es un pilar de la diversidad, sino que están haciendo políticas también de inclusión, de diversidad y de equidad de género. Que ahí sí se genera, yo diría, como un cierre mucho más completo de respuestas más inclusivas que se necesita instalar en los espacios organizacionales. Se ha hecho también un trabajo de identificación de cuáles son las brechas ambientales, cuáles son las brechas de accesibilidad que tiene esa empresa, respecto a que si existe eso pone en riesgo la salud del trabajador. Eso es así de directo. Por lo tanto, el proceso ha sido identificar cuál va a ser la ruta de accesibilidad que esa empresa debe tener, qué debe mejorar para que con esos cambios generar las oportunidades laborales para las personas con discapacidad. Otro elemento importante han sido los conversatorios regionales, que destaco esto porque tiene que ver también con una perspectiva territorial. Las empresas han compartido sus buenas prácticas, han sido capaces de reunirse, de poner también ahí el acento en qué de lo que ellos han hecho ha dado resultado, y que más que decir que necesitan recursos económicos, por ejemplo, que eso es un mito, es como cuando tienen la premisa de que para contratar a una persona con discapacidad tienen que gastar mucho, y eso no es así. Con eso se derribaron todos esos mitos. Lo que hay que hacer es ajustar los puestos de trabajo y son ajustes en algunos casos menores, ni siquiera tan altos, pero sí que den garantía de la seguridad para ese trabajador y que pueda desempeñarse en un contexto seguro. ¿Cuáles son las buenas prácticas? La valoración del talento, centrar la inclusión no en la discapacidad, sino que centrar la inclusión en el talento de la persona, en las competencias. Una de las frases que había al principio era que las personas con discapacidad no podían rendir, o como que no iban a rendir en el trabajo. Y en realidad, si a mí me ponen en un puesto donde yo no tengo las competencias yo no voy a rendir. Y no voy a rendir no por mi discapacidad, no voy a rendir porque no estoy en el puesto que es para mí, que es para mis competencias. Entonces, estas buenas prácticas tienen que ver con eso, con centrar esa contratación a propósito de la competencia y del talento de esa persona, que estos procesos de reclutamiento y de selección sean sin discriminación, sean también orientados a la competencia de ese trabajador o de esa trabajadora, y que se generen a propósito de eso también los ajustes necesarios en el puesto de trabajo. Que las contrataciones se hagan, ¿cierto? Que se genere un proceso de mantención ligado a la seguridad y la salud,
Es decir, aquí hay una línea de prevención de riesgos. Es evitar la exposición a riesgos laborales y sin duda también en igualdad de condiciones generar los espacios de formación y de capacitación para contar con la movilidad interna como lo puede contar cualquier trabajador. Esto es haciendo ya un pequeño resumen de cuál es el contexto escolar hoy día, que yo creo que a ustedes les hace sentido. El cómo ha ido cambiando en las últimas décadas un poco la concepción de los derechos, ¿cierto? Todo parte también cuando se genera la Convención Internacional de los Derechos del Niño en el año 90, que es aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde hay un cambio importante y muy gravitante cuando se habla que los niños ahora son sujetos de derechos. Cuando son sujetos de derechos, se pone también acento de cuáles son los principales derechos que los estados deben garantizar. Y dentro de los principios rectores están, ¿cierto?, la protección, es respetar el derecho a la autonomía. Y los psicólogos hablan harto del concepto de autonomía progresiva, que seguramente a ustedes les hace sentido también, esto de ir respetando los tiempos del niño o de la niña, a propósito de su proceso natural de evolución o de su madurez, y no esperar que un niño a los 10 años haga tal cosa porque es así, no, sino que es generar ese espacio de autonomía progresiva. Está el derecho a no ser discriminado, ¿cierto? A la vida, a la participación, a la libertad de expresión. Da un paraguas normativo bien importante que hace un cambio también a nivel de los países y que trasciende sin duda el contexto escolar. Ya les mencioné la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde pone el acento también en la formación y en la educación. La Ley 20.370, que es la Ley General de Educación, donde parte de sus principios tiene que ver con la diversidad y la integración. Tiene otros principios más que ustedes los deben conocer más en detalle, pero hace alusión a generar espacios diversos, promover que esos espacios diversos estén integrados en igualdad también de condiciones. Está la Ley 20.609, la Ley Antidiscriminación, que es conocida como la Ley Zamudio, que es una ley que estuvo en el Congreso desde el año 2005, pero vino a ser promulgada en el año 2012 a propósito del lamentable asesinato, ¿cierto?, de Daniel Zamudio, donde a propósito de una característica personal de él, de una condición de diversidad sexual, sufre un ataque homofóbico. Y esta ley lo que hace es que garantizara que todas las personas, sin discriminación arbitraria, gocen del ejercicio pleno de sus derechos y que por lo tanto cualquier discriminación por razones de raza, de etnia, de edad, de orientación sexual, de identidad de género, de participación en organización gremial, de apariencia personal, etcétera, van a ser sancionadas. Y van a ser sancionadas dependiendo obviamente del nivel, con multas o con penas de cárcel. Entonces ahí también se pone un freno a todo lo que tiene que ver con la discriminación, a todo nivel, en todo sistema. Está la Ley de Identidad de Género, que fue promulgada en el año 2018 y que reconoce la protección a la identidad de género. Que no solo desde el cambio registral, ¿cierto?, que es el cambio legal de género, sino que también a propósito de esa ley se dispone de un sistema de acompañamiento, de un sistema de acompañamiento en salud, para que el proceso de tránsito de un género a otro sea como con ese nivel de protección. Y bueno, la Política Nacional de Convivencia Escolar, que ustedes la conocen de sobra, ¿cierto?, en el sentido de que se genera a propósito de eso espacios de reflexión donde justamente está el cómo desde la convivencia se promueven los derechos, se promueven también espacios de no discriminación. Aquí la comunidad educativa completa está llamada a ser responsable de la convivencia escolar, por lo tanto, me imagino que a ustedes de manera diaria les debe llegar
un poco cómo enfrentarse a distintas situaciones en las que hay que tomar decisiones o hay que generar planes relacionados con la convivencia escolar. Ahora les dejo a Paulina Concha para que nos pueda dar su testimonio de vida relacionada con su inserción escolar a propósito de tener ella una condición de discapacidad. Paulina. Hola, Sí, hola te a todos. escucho. Buenas tardes a todos. Bueno, mi experiencia de vida, ¿se me escucha bien? Sí, Paulina. Mi experiencia de vida ha sido, dentro de la discapacidad, un poco contradictoria o bastante inusual, porque desde mis principios de sexto, o sea, de primero básico hasta cuarto medio, mi educación fue colegios, entre comillas, normales, como le llaman ahora, o convencionales, pero había hartas barreras. Pero para mí el tema de la familia fue fue un tema muy importante, porque gracias a Dios, o gracias a, no sé, la perseverancia de mis padres, dejaron todo por venirse a Santiago. Era la única forma, porque ustedes los pongo en el contexto de que yo sufrí una polio a los 3 meses de vida. 3 meses de vida. Entonces, estamos hablando de los años 60 y 70, en que había muy poca, casi nula, el tema de la rehabilitación. No existía Teletón tampoco aún. Entonces, ¿qué pensó mi madre y mi papá? Visionariamente me trajeron a Santiago para la rehabilitación. Y ahí está el punto. El primer punto positivo de lo que yo soy hasta ahora fue mi rehabilitación. El hecho de perseverar, de no mover un dedo a querer caminar con aparato, como sea, pero hubo una rehabilitación. Tanto así que entré a la educación básica y a ver, mi situación fue distinta. Habían profesores, yo no voy acá a clasificar la docencia si en el sentido si hay eh, empatía, no empatía o con la discapacidad. No, no está en mí eso, sino que en esos minutos habían profesores con mucha, quizá una psicología innata para tratarme. Pero dentro de lo que yo, de mi discapacidad, jamás me trataron como un niño, o sea, como un niño distinto, una niña distinta. Solamente, siempre me integraron, desde el profesor hasta los alumnos. Ustedes saben que los niños te dicen las cosas como son, a veces son muy crueles y todo, pero también son muy empáticos. Y gracias, eh, mi vida en ese sentido se facilitó, porque siempre me integraron al colegio, siempre fui, en los recreos jugaba a la pelota, con muleta o no, yo siempre fui integrada. Quizá eso se podría integrar ahora, quizás se podría hacer eso. Yo no sé si ahora cómo funciona, pero creo que por ahí va la cosa. Creo que la integración tiene que ser del niño, desde que entra al colegio con su discapacidad, porque no debería ser tema este. Nosotros nos pensamos a visualizar hace muy poco tiempo. Y volviendo a mi experiencia, yo creo que había muchos baches también.
Sí, tampoco era color de rosa todo, pero era muy distinto. No había tecnología, estamos de acuerdo, pero sí había preocupación, preocupación del profesor, había, eh, no sé, en ese minuto a mí es lo que me tocó vivir, porque también me tocó vivir en algún minuto que me quisieron llevar a una escuela especial. Antes existían las escuelas especiales. Muy pocos niños eran recibidos en un colegio eh, convencional. Muchas veces tuve bastante discriminación también. No, entré a la enseñanza media, mi madre iba a pagar la matrícula y resulta que, eh, señora, no puede entrar su hija al liceo por esto y esto otro, porque es peligroso, es aquí, es allá. También se me cerraron puertas, pero también se me abrieron. Entonces yo creo que también influye bastante el hecho que los niños estén más solos. eh, en el tema de la discapacidad siento que a los profesores o la docencia en general debería, no sé, haber un tema con pequeño ramo que hablara de discapacidad y cómo tratar a las personas. Ay, yo, en esta parte, yo quiero ser bien clara. A nosotros, yo por lo menos, personalmente, jamás me ha gustado que me miren como el angelito, el pobrecito, esto. No, porque aprendí en el colegio que si me caía, me paraba y calladita y seguía. Eso nunca fue así de que, porque uno sabe cuando la están tratando con discriminación o con mucha compasión, no. Entonces, yo creo que hay una parte en uno que también es personal. Yo creo que la- las herramientas que yo tenía en ese minuto eran muy básicas, pero la parte familiar y las redes sociales que yo tenía en mi entorno me ayudó mucho eso. Quizás fue la parte más fundamental en mí, porque si mi familia no me hubiese rehabilitado en una época en que era muy difícil la rehabilitación, yo estoy hablando de una calle, de una casa en huérfanos antigua, donde habíamos, no sé, 30 niños que nos hacían rehabilitación todos los días. Y mi mamá me tenía que ir a dejar, ir a su trabajo. O sea, siempre ha sido la vida bastante, ha costado harto. Pero si yo creo que uno tiene una visión o una, no sé, una educación, y no hablemos de educación así, médicos, ingeniero y todo eso, también hay una parte de la cultura de uno que también yo creo que en este minuto, si bien es cierto, estamos visualizándonos, nos están viendo a los niños, y otro punto fue la Teletón, que hubo un despegue ahí para la visualización de los niños, también ayudó mucho a la concientización de la gente, pero de que faltan recursos. Yo sé que a lo mejor a los profesores les cuesta demasiado ya con todos los temas que tienen docentes, entiendo, eh, agregar otro más que quizás, no sé, los perfeccione más humanamente hablando, más que saber, no sé, del, ¿cómo se llama? No sé, que esta persona tiene un PC o una problema intelectual, físico. Más que eso, yo creo que también al profesor se debería, o a la docencia en general,
el que estudia medicina, el que estudia ingeniería, todo, deberían tener algún ramito así cortito en que se enseñe cómo tratar a un discapacitado y no tratarlo con el asistencialismo. No, 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 no. Como un niño normal. ¿Normal en qué sentido? Si sobre todo, si es físico y ese niño da y es apto para estudiar y llega a cuarto medio con una excelencia académica, no hay nada más que decir. Esa persona tiene que tener la misma oportunidad que cualquiera. Yo muchas veces, yo lo pienso ahora, antes se daba la prueba de aptitud académica. Me cayó el carnet. Pero se daba la prueba de aptitud académica, tuve la oportunidad de quedar en otras regiones y por mi discapacidad, por la infraestructura, porque no habían universidades eh, ad hoc a mi problema físico, no pude, no pude estudiar nada más. Pero se me cerraron las puertas por eso, porque ya no se podría decir, bueno, ahora a esta altura echarle la culpa a alguien, no. Pero yo creo que ha avanzado bastante, pero queda mucho, 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 mucho por avanzar. Sobre todo los padres, sobre todo la comunicación que tenga que tener con el docente, qué está pasando con el niño, qué es lo que quiere. Perfectamente puede ir a un curso convencional y convivir con el otro. Eso, ¿por qué deberíamos estar hablando de este tema? No deberíamos, pero sí se habla, sí. Hay que hacerlo porque no, a nosotros, las personas con discapacidad, no solo nos llegan las cosas, nosotros tenemos que buscarlas. Si yo voy a una entrevista personal de un trabajo, no me preguntan, ¿tenía discapacidad o no? Y a lo mejor, ¿por qué tendría yo que decirlo en mi currículum? Pero si me presento a esa reunión, después la llamamos. Pero si yo administrativamente tengo la misma opción del otro, ¿por qué? Entonces, hay muchas cosas que uno va aprendiendo en la vida. Y no sé, eh, no sé si estoy en el tiempo, Pame, pero eso es como más o menos a rasgos bastante generalizado lo que ha sido mi vida como estudiante, como niño, como persona joven, adulta y todo eso, pero yo me quiero centrar en los niños. El niño tiene que ser la prioridad de aquí en adelante, o sea, ya, si no se hizo antes, hagámoslo ahora. La integración tiene que ser para todos iguales. Eso, Gracias, Paulina. claro. No sé, espero que esto, te agradezco, Pamela, igual el hecho de querer contar conmigo y contar mi experiencia. Todo se puede si uno quiere y tiene las herramientas, en realidad, la familia. Y la familia es muy importante. Hay cosas que ahora estamos olvidando mucho. La parte humana, mucha tecnología, todo, sí está bien. Está bien que avancemos, pero también dediquémonos a ver la parte, seamos un poquito más empáticos. Eso. Gracias, Paulina. Sí, Sí. yo quiero solo destacar que en el fondo tu experiencia se relaciona con en años en que no estaban todas estas normativas, po. No, Entonces, igual el valor agregado tiene que ver con lo que tú dices, que son las redes, son los núcleos de apoyo, y que probablemente como estamos hoy día en esta sociedad tan abrumada o tan agotada, tan fatigada, no solo por la pandemia, que la pandemia nos vino a aplastar, pero yo creo que la fatiga o el agotamiento venía ya desde antes. Claro que la familia pierde un poco ahí quizás
esa posibilidad de ser el gran soporte o el núcleo de apoyo para nuestros niños. Sí. Solo eso. Gracias, Paulina, por tu Gracias, testimonio. gracias a todos por tener la paciencia de escucharme. Sí, sí. Y solo un poco para dejar a la reflexión y si hubieran algunas consultas, aprovechar el espacio. Eh, hacer la pregunta relacionada a cuáles son las barreras con las que ustedes ven o viven o enfrentan en su día a día en el colegio. Pensando en los colectivos de diversidad y si esas barreras están más relacionadas con lo físico, con lo actitudinal, con lo idiomático, etc. También levantar un poco la alerta sobre, de acuerdo a la experiencia que ustedes han tenido como profesores, saber cuál de esas barreras les ha sido más difícil de manejar. Más difícil o esas experiencias relacionadas con temas de diversidad en realidad. Difíciles no porque es difícil por definición, sino que yo lo estoy asociando más bien a que tiene que ver con un tema de desconocimiento, de no tener quizás las herramientas para manejarlo. Y lo último, que yo creo que aquí sí, esto quiero que quede como en la retina de ustedes o en el radar de ustedes. ¿Qué buenas prácticas conocen de otras comunidades educativas? En la experiencia de inclusión laboral de personas con discapacidad en empresas, lo que más ha cobrado sentido son las buenas prácticas. Eso es lo que más ha cobrado sentido. De hecho, esta semana acaba de salir un manual de buenas prácticas que tiene que ver con haber recogido experiencias y haber dadole también una coherencia a eso y un orden, ¿cierto? Y con eso ha servido para generar y para promover culturas más inclusivas en las organizaciones y generar transformación cultural con eso. Pero yo creo que en los colegios, y hoy ustedes tienen sin duda toda la información o el contexto, sin duda ustedes podrían, o tal vez lo tienen, espacios en el que compartan buenas prácticas y el manejo de situaciones que les ha sido quizás más difíciles de abordar. Eso. No sé si habrá alguna pregunta, Ignacio. Calla a todos. Sí, si es que puedes dejar de compartir la presentación para que podamos ver las cámaras Inmediatamente. o revisar si es que tenemos alguna manito levantada. Ahí Bueno, sí. contarles que ahora es cuando pueden realizar sus preguntas a todas las personas que están participando. Ya pueden realizar la acción como les contaba al inicio de la presentación, ya que abajo de su pantalla, ya hay distintas acciones y una dice reacciones, valga la redundancia, perdón, y ahí es donde pueden realizar la acción de levantar la mano. Nosotros les vamos a dar la posibilidad de que puedan hacer sus preguntas, ¿ya? Tenemos ya dos manitos levantadas. Vamos a ir primero con María Angélica González, ¿ya? Que ahí le envié la solicitud para que nos pueda comentar si es que tiene alguna pregunta, algún comentario. María Angélica, ¿le llegó la solicitud? Hay que esperar un poquitito a veces. Ahí sí. Sí, ahí sí, ¿Sí? ahí sí. Ya. Buenas tardes. Mira, es que a medida que fue transcurriendo todo lo que ustedes han ido exponiendo, yo empecé a hacer memoria de una situación que me tocó vivir muy similar a Paulina Concha. Yo estoy hablando como profesora. Estoy hablando del año 2000. En el año 2000 me tocó matricular a un niño completa y absolutamente quemado. Cuando yo lo tuve que matricular, no pude contener las lágrimas porque era tanto el daño en su cuerpo, y me tuve que después yo reponer yo misma de la impresión porque no estábamos preparadas para una cosa así. Después el niño estuvo en el colegio hasta 8º año y durante todo ese tiempo en varias ocasiones le tocó ser alumno mío. El niño tenía problemas en una pierna que a lo largo de los años el niño fue mejorando, le faltaba la mitad de un brazo y de su otra mano, de la derecha, le hicieron, después de muchas operaciones, le hicieron
como una pinza para poder él tomar el lápiz. El día que la tía, porque este niño quedó quemado en un incendio de su casa, quedó solamente a cargo de su tía, y cuando el niño logró ocupar su pinza, la tía me dice que en la casa lloraban porque el niño se pudo lavar los dientes. Cuando llegó a nuestra escuela, nosotros somos una escuela de un barrio populoso, donde nunca hemos discriminado a los niños, ni por condición social, ni física, ni de ningún tipo. Tenemos 55 años en el sector y yo trabajo hace muchísimos años ahí y siempre hemos aceptado a los niños en la condición que sea. Por el hecho de ser niño y tengan lo que tengan, el niño es niño y es capaz. Y así lo hemos visto. Ahora es Andrés, el niño del que estoy hablando. Terminó conmigo en octavo. El niño era un niño fue tanta la confianza que le dio el colegio, porque el colegio fue el que le dio la confianza. Todos los profesores que tuvo a lo largo de la vida, sus compañeros, algunos chiquititos le decían, ¿y qué te pasó? Porque tenía la carita deforme. Le decía, me quemé. Y nada más. Y Andrés seguía jugando. Era un niño juguetón, feliz, participaba en obras de teatro, era buen alumno, los compañeros le ayudaban a abrochar la mochila porque eso le costaba. Y cuando terminó del colegio, me dijo, señorita, me voy con mucho miedo porque no sé cómo me van a tratar en otra parte. A mí eso me dejó muy mal. Después viene la apoderada, que era la tía, y fue un triunfo lo que le pasó a Paulina cuando entró a enseñanza media. Lo matriculó, pero cuando lo vieron, le dijeron que no podía. Eso fue en el año 2012. Costó un mundo hasta que al niño lo pudieron matricular en un colegio. Entonces el niño tuvo mucho problema en enseñanza media. No así, pero gracias a Dios obtuvo la seguridad que le dimos nosotros como colegio, como comunidad educativa. En nuestra escuela, en la Escuela Francisco Bilbao. Entonces es una escuela donde nosotros, todos los profesores que estamos, los que están llegando, hemos ido asumiendo a nuestros niños tal y como son. A mí me tocó vivir esa experiencia con Andrés, que era un excelente niño, muy bueno, y aún teniendo una pinza de mano para escribir, tenía bonita letra. Era buen alumno, era como de los segundos o terceros del curso. Aunque tenía su carita deforme, nadie en el colegio nunca lo discriminó, ni lo dejó. Él jugaba con todo el mundo y todo el mundo lo quería. Era muy querido y yo ahora me emociona hablar de ese niño. Disculpen, pero es que ver a un niño así, en las condiciones que yo lo vi llegar, y él había perdido hasta su mamá en ese incendio, la escuela le dio todo ese apoyo. Y espero en Dios que en este momento él esté bien. Quería contar esa historia porque fue parte de mi vida. Gracias. Gracias, María Angélica. Yo creo que lo que tú cuentas ahora es tan potente y lo que ustedes hicieron como comunidad educativa fue vivir la inclusión, fue vivir el respeto, fue centrarse en el derecho que tenía Andrés de estudiar, de vivir en un espacio protegido, de brindarle también un espacio seguro, y en épocas en que tampoco había esta ley antidiscriminación, como tú cuentas por el año, ¿cierto? En que tú te das cuenta ahí entonces que la ley por sí sola en realidad tiene poco sentido si es que no hay detrás una transformación cultural verdadera. Y yo, María Angélica, de verdad te agradezco tu testimonio. Creo que eso es una práctica inclusiva en una comunidad educativa que no lo discriminó, que lo acogió, lo vio a él como un ser con derechos, como un niño con derechos, y que el resto de los niños lo que hizo fue integrarlo porque ustedes como adultos lo hicieron, María Angélica. Sí. Los niños son esponjas, absorben. Nosotros somos modelos. Nosotros los adultos, exacto, somos modelos. Y como somos modelos, el rol, por eso yo siempre destaco que el rol social de los profesores es tan importante, porque los niños replican esas conductas. Así de verdad, muchas gracias, María Angélica. Realmente me emocionó mucho acordarme de él,
Aquí yo sé que hay varios profesores que es de mi escuela que lo conocieron y saben que es real lo que estoy contando. Es un niño que quise mucho, mucho, y espero, como vuelvo a decir, en Dios esté bien, porque que no sé de él, bueno, del tiempo de la pandemia, porque siempre me iba a ver. Hace 2 años que no sé de él. Gracias por escuchar y ojalá acojan esto, porque te digo, todos los niños tienen derecho, no hay niños malos ni niños con defectos. Y mientras tengamos esa idea, podemos salir adelante sin discriminar a nadie, porque todos tenemos los mismos derechos, somos todas personas iguales. Como el dibujo que tú nos mostraste, ese rompecabezas al inicio, me hizo sentido de inmediato en cuanto lo vi. Gracias. No, gracias a ti. Y lo otro que se hizo, yo creo que él se fortaleció mucho y esa fortaleza la debe tener todavía. O sea, todo ese refuerzo positivo que recibió de que él era competente, eso lo hizo hoy día seguramente estar muy, o sea, mejor parado, María Angélica. Así que gracias por compartir tu historia. Gracias. Muchas gracias María Angélica por su testimonio también y Paulina también. Es muy importante lo que nos contaron, ¿ya? Sobre todo para concientizar mucho con respecto a esto, ¿ya? No sé si hay alguien más que quiera compartir su testimonio o que tenga alguna pregunta. Ya, de todas formas, dejar los invitados también, ¿ya? Porque el próximo jueves tenemos otro webinar, ¿ya? Tenemos de invitado especial también a Pamela y también esa vez nos va a acompañar Matías Poblete, que él es no vidente, ¿ya? Entonces, también es importante, creo que dejar los invitados a todos para que puedan participar. Y también contarles que, que el webinar de hoy, perdón, va a quedar grabado, ¿ya? Y va a serles enviado a sus correos, ¿ya? Así que, y a todas las personas que se inscribieron y que no pudieron participar igual, ¿ya? Así que muchas gracias, Pamela, por la presentación, Paulina y María Angélica, que también nos dio su testimonio. eh, por su participación el día de hoy. Ya estamos dando por finalizado un poco el webinar de hoy, ¿ya? Así que si es que alguien quiere agregar algo más, lo puede hacer ahora, ¿ya? Y eso, dejar los invitados para el próximo jueves, próximo webinar de Kitsania, ¿ya? Y estaríamos Paulina, ¿quieres agregar algo? Ok, ahí le envío una solicitud para que... Ahí, Algo cortito. sí. Yo agradezco a la señora María Angélica su testimonio porque es algo que no solo yo ni Andrés vivimos o vamos a seguir viviendo, pero igual le emociona el hecho de que una persona docente como ella tiene la parte humana, digamos, no solamente cognitiva. Los docentes, claro, ellos, a ver, están para enseñar, correcto, sí, temas de clase y todo eso. La familia, vuelvo a repetir, es también un gran poder, porque eso a nosotros eso nos enseñan valores. Pero yo creo, señora María Angélica, que Andrés, no creo equivocarme, él está muy agradecido de la educación que le dieron. Usted dice hasta octavo básico, me pasó algo muy parecido. Sí, cuando entré a la enseñanza media tuve ese paz, pero me fui a otro colegio en que me recibieron bastante bien. Tuve un año en que mis compañeros, porque me tocaba en el tercer piso, me estuvieron subiendo y bajando y hubo una empatía total. Yo tenía que
pasar de curso igual que todos los niños, era una cosa, pero siempre, señora María Angélica, tuve la gracia de que en el fondo me recibieron muy bien. Hasta el día de hoy yo agradezco esa educación. También digo, no estoy diciendo que la educación de ahora es la peor, es mala, no, no, por favor, no piensen en eso. Yo creo que todo lo que uno avanza es mejor, pero sí, para esa época era bastante difícil, eh, todo te costaba el doble, todo te costaba el triple. Entonces, eh, para su tranquilidad, señora María Angélica, siempre piense que el niño está muy agradecido y va a ser un gran hombre, o es un gran hombre, así que eh, es solamente eso. Y para todos, para todos, empaticen un poquito más. Yo sé que, y lo otro, lo último, en la docencia yo la alabo. Está catalogado por una de las profesiones con más estrés que hay. Y yo eso lo tengo muy en cuenta. Pero quizá hay un esfuercito de quizás de que un ramito chiquitito de aprender de discapacidad nunca estaría mal. Pero eso, gracias a todos y gracias por la oportunidad. Cuando me requieran, me avisan solamente, yo los ayudo. Muchas gracias, Paulina, muchas gracias, Angélica, Pamela también. Y bueno, por el día de hoy ya nos estamos despidiendo. Ya dejar los invitados absolutamente a todos. Al próximo jueves a las 4 vamos a tener otro webinar, ¿ya? Esta vez con el... espérame un poquitito para cambiar de pantalla. Eso, no, ahí. No, perdón, ahí. Próximo jueves, perdón, vamos a tener de invitado también a Pamela, ¿ya? Y a Matías Paulete, que es Educación Diferencial, Convención en Discapacidad Intelectual, ¿ya? Eh, Muchas gracias nuevamente, Pamela, Paulina, por su participación y también a todos por participar de este webinar, ¿ya? Eh, los invito a seguir las redes sociales también de Kitsania para que se mantengan informados, ¿ya? Sobre nuevas actividades, ¿ya? Y eso sería por el día de hoy. Nos estamos despidiendo. Que tengan buena tarde y see you, ¿ya? Muchas gracias, chao. Chao, que estén bien.